Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar reunidos, algunos presentes y algunos de manera virtual. Le damos gracias al Señor como cada reunión porque el Señor es bueno y como el Señor nos exhorta para siempre su misericordia. Le damos gracias al Señor por la vida de los maestros. No podemos dejar pasar por alto, ya que el miércoles 15 fue Día del Maestro. Sin lugar a dudas es una labor poco reconocida, pero llevan a cabo una labor titánica. Es un ministerio humanamente hablando. Recordando también que el Señor nos exhorta y nos dice que sigamos las pisadas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Maestro de Maestros, el cual en su palabra nos exhorta y nos dice: aprended de mí, porque soy manso y humilde. Aprendan de mí. Si alguno quiere seguirme, ciertamente hay un requisito que tiene que cumplir. Tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Si alguno quiere ser su discípulo, es necesario que conozca a su Maestro. Les agradecemos pues por la vida de todos los que desempeñan una función de maestros. No puedo evitar, al pensar en los maestros, principalmente en los maestros en la docencia a nivel de primaria, realmente llevan un trabajo envidiable, pocas veces reconocido y socialmente no siempre tan bien pagado. Les exhortamos para continuar con la labor que llevan a cabo. Y desde Cristo Nuestra Familia les enviamos una muy sincera felicitación y reconocimiento. La palabra de Dios dice que Él tiene memoria de todas sus buenas obras. Que el Señor les siga dando esa pasión por hacer lo que hacen. Testigo soy de que no pocas veces desinteresadamente, testigo soy de que no pocas veces van más allá incluso de lo que desde el punto de vista de obligación debieran de dar. Yo tengo, gracias a Dios, el recuerdo de los maestros que me formaron, particularmente a nivel de la primaria. A veces pregunto con algunas otras personas si recuerdan los nombres de sus maestros a nivel de la primaria. ¿Tú te acuerdas de todos tus maestros? ¿De su nombre? De la mayoría. De la mayoría, no sé, en 6 años pues no son muchos, pero hay personas que no los recuerdan. Por alguna razón dejaron una huella imborrable en mi vida. Oro al Señor por la vida de cada uno de ellos. Oro al Señor por aquellos que ya no están entre nosotros, que el Señor haya tenido misericordia de ellos y les tenga reservados un lugar en su reino. Oro por los que están vivos, deseando que ellos puedan alcanzar la luz del entendimiento y que a través de la luz del entendimiento reciban su reconocimiento, el galardón de vida eterna, que es el reconocimiento el cual debiésemos buscar todos y cada uno de nosotros, nuestra corona de vida, como lo expresa el apóstol Pablo, nuestro galardón. Pablo expresa ciertamente que cada día debemos esforzarnos
esforzarnos. ¿Por qué? Por ser mejores delante de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia, como si lo hiciéramos para Él. No quejándonos, no teniendo amargura, no teniendo pensamientos de frustración, sino agradeciendo en todo momento por lo bueno que es el Señor. No queremos pasar por alto este pasado 15 de mayo que se celebró el Día del Maestro. Reciban, reitero, un agradecimiento y un reconocimiento de Cristo en nuestra familia. Y hablando de los maestros, recordaba, y no sé si la semana pasada se los comenté, que vino un profesor que ya está en tiempo de jubilación. Es algo así como un coordinador a nivel de primaria, a nivel estatal, en el estado de Nuevo León. Es un hombre que tiene alrededor de 74 años, muy fuerte aún se ve él todavía. Está pasando por un proceso de enfermedad que, aunque la enfermedad se está manifestada de una manera en la cual el tumor se ha diseminado, él conserva su calidad de vida. Él puede trasladarse de un lugar a otro, él puede mover sus manos, sus pies, conserva sus capacidades mentales, come, duerme bien, hasta donde entiendo, pero tiene una enfermedad que humanamente y médicamente hablando, en algún momento determinado se romperá el equilibrio y es probable que le empiece a generar problemas y es probable que a través de este proceso de enfermedad el Señor lo llame delante de su presencia. Él estaba un poquito inquieto por algunas cuestiones administrativas y legales que tienen que ver con compensaciones y jubilación, y me hacía una pregunta a él en el sentido de que si debería de incapacitarse o no debería de incapacitarse. Su esposa le acompañaba. Por cierto, fue la última consulta del día que asistí a esta institución. Y por alguna razón, el Señor trajo a mi memoria un pasaje de la Biblia en donde habla del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Elías era un profeta de Dios. Era un hombre que escuchaba la palabra de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que obedecía las indicaciones de Dios cuando éste se las daba. Y era un hombre como cualquiera de nosotros. Era un hombre con pensamientos, con deseos, con experiencias. Era un hombre en el mismo sentido que nosotros, con la diferencia de que Dios le había hablado y él había respondido. Y Dios usaba la vida de este hombre para comunicar lo que el Señor deseaba. Básicamente, el Señor hablaba con un pueblo llamado Israel. Y lo hacía principalmente a través de los profetas. Quizás el considerado el profeta mayor en su tiempo fue Moisés, que por cierto en la Escritura dice que el Señor levantará profeta mayor que éste. Se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está Elías, atendiendo, escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Y en un momento determinado, usted puede buscar la Escritura, el Señor le dice que vaya a la casa del rey que había caído enfermo. Una enfermedad le había acontecido y lo había confinado a cama. El Señor le habla a Elías y le dice que se levante y que vaya a la casa del rey. El Señor habla y dice Elías. Y Elías responde, heme aquí, Señor, aquí estoy. Esto lleva todo un contexto, porque lo que Elías está diciendo es, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha.
Y al reflexionar en esto me pregunto si nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo cuando de alguna manera Dios se manifiesta en nuestras vidas, o simplemente dejamos pasar por alto el llamado de Dios. Oramos y confiamos para que usted esté en el proceso y en el camino de que cuando escuche la voz de Dios, cuando escuche la exhortación de Dios, usted pueda decir de la misma manera: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí está este hombre, Dios hablándole y diciéndole que vaya a la casa del rey y que le entregue un mensaje. El mensaje que Elías tenía que dar era que el rey iba a morir, que preparara sus cosas y arreglara sus cosas, porque ciertamente moriría. Si usted piensa un poquito en esto, tal vez considere como si alguno de nosotros recibiera un llamado específico de Dios y tuviera usted una relación con el Señor en la cual usted está seguro de que es Dios el que le está hablando, y que le dijera que vaya a la casa de algún gobernador, de algún representante muy importante socialmente, y usted le entregara un mensaje como estos. Es probable que la persona no quiera oír y lo haga salir de su casa, o que le diga que está usted loco, que le diga que usted está alucinando. Pero aquí está este hombre, aquí está este profeta llamado Elías, entrando a la casa del rey, entrando al palacio. Él va a donde está el rey y le entrega el mensaje. Y le dice: rey, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Ordena tu casa porque ciertamente morirás. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, vivimos como si fuéramos eternos. Vivimos como si la vida fuera a continuar permanentemente, como si nunca fuera a terminarse. ¿Cómo lo sabemos? Porque no pensamos en ese tiempo. No pensamos en qué es lo que viene, o incluso no sabemos qué es lo que viene. Ordena tu casa porque ciertamente morirás. El profeta se retira y este rey, que está postrado en cama, se voltea hacia un lado de costado y se pone a llorar y a clamar a Dios, porque conocía a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. No era perfecto, pero era un hombre que era temeroso de Dios. Elías empieza a abandonar el palacio y antes de salir, Dios le vuelve a hablar. Y le dice: Elías. Y él dice: heme aquí, Señor. Y el Señor le dice: Elías, regrésate. Regrésate y ve y dile al rey que he escuchado su clamor y he visto sus lágrimas. Dile que por cuanto ha clamado a mí y se ha derramado delante de mí, yo voy a extender sus días 15 años más. Si esto fuera una película y lo viéramos de manera natural, cualquiera pensaría que este hombre estaba jugando o está loco. ¿Cómo primero va a entregar un mensaje humanamente hablando? Porque para los demás no saben que él simplemente es el mensajero de algo que Dios le está mandando que vaya y haga. Entrega el mensaje y después Dios le dice que regrese y que entregue un mensaje contrario. En vista de que Dios ha visto tus lágrimas, ha escuchado tu clamor,
ha visto cómo te has derramado delante de Él, el Señor va a extender tus días 15 años más. Él se regresa y le entrega el mensaje al rey. Y le dice el Señor que por cuanto ha escuchado tu clamor y ha visto tu quebrantamiento, ha visto tus lágrimas, va a extender 15 años más tu vida. La historia, si usted tiene oportunidad de leerla, señala que el rey vivió 15 años más, después de los cuales murió. Y hay varios puntos a considerar. El más importante es que dice la Escritura que en esos 15 años más, este hombre hizo todo lo de desagrado de delante de Dios. Para nosotros, el mensaje es básicamente el mismo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida hoy? Quizás no somos conscientes de lo enfermos que estamos espiritualmente y vivimos de tal manera como si el vivir esta vida fuera lo único, como si Dios no existiera, como si no existiera la vida eterna. Y no podemos entenderlo porque no tenemos un concepto de lo que es la vida eterna, no tenemos un concepto de lo que es la soberanía de Dios, un concepto de entender que si Dios lo dijo es verdad, que si Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer, que todo lo que dice Dios es cierto, que todo lo que dice Dios es verdad, que en eso está reflejada su soberanía. Que Él dice, yo soy Dios y no hay nadie antes de mí ni después de mí. Yo soy el mismo ayer, soy el mismo hoy y seguiré siendo el mismo el día de mañana. Yo soy Dios, fuerte, poderoso. Yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra. Yo soy el Dios que fundó el ejército del cielo. Se refiere a las estrellas, al sol y a la luna. Yo soy el Dios que establece lo que va a venir. Y no solo lo establece, sino que lo dejó escrito en algo que Dios me ha permitido llamar el manual de vida. Porque ciertamente en el proceso de mi ignorancia, cuando alguien expresaba o decía la palabra Biblia, yo no quería saber nada. Y entiendo que esta manera de sentir es común a varios hombres y mujeres. Cuando escuchan la palabra Biblia, nadie quiere saber nada. Si supiéramos que es la palabra de Dios, si supiéramos que todo está escrito ahí, pero que tengo que ir, tengo que desmenuzarla, tengo que desglosarla para darme cuenta de lo que Dios ya dijo y de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Dios dice en su palabra, porque no quiero que nadie se pierda. No quiero que ninguno se pierda. El deseo del corazón de Dios es que todos vengan a la luz del entendimiento, que todos tengamos un momento, un chispazo de luz en nuestras vidas para reconocer que hemos vivido vidas alejadas de Dios, vidas sin intención, vidas en las cuales solamente buscamos la satisfacción de nuestros propios sentidos, la satisfacción de nuestros ojos, lo que nos produce placer, de nuestros oídos, lo que queremos escuchar, o lo que queremos decir, o lo que queremos experimentar. Y la mayor parte de las veces esto está alejado de la voluntad de Dios. Elías entrega el mensaje para que el rey ordene su casa. Y esa palabra está tan vigente para nosotros el día de hoy. Si nosotros supiéramos que un día como hoy puede ser el último día de nuestras vidas y no depende de nosotros. Dios es soberano.
En su proclamación que compartimos con ustedes la semana pasada, empieza precisamente así. Dios, tú eres soberano y siempre actúas con amor. Hay quien piensa que Dios es un tirano. Hay hombres que están enojados con Dios. Y déjeme decir, y no lo malinterprete, como si a Dios realmente le ofendiera que no le creyéramos a Dios o que estuviéramos enojados con Él. Porque Dios es Dios. Con nosotros o a pesar de nosotros, Dios es Dios. Y si pudiéramos entender que Dios es amor. No, Dios es un Dios que castiga. He escuchado comentarios de personas cercanas que dicen, ese libro es un libro sanguinario, solamente habla de muertes y de sangre y de guerras y de destrucción. Si analizáramos el libro tiene una premisa que es el amor. Dios lo expresa a través de su palabra. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, llamado Jesucristo, para que nadie se pierda. Y en ese amor, Dios nos hace conocer a nosotros individualmente que Dios nos ama en la misma medida. Dios nos permite entender que Él nos ama, no porque tengamos un momento de inspiración o un momento de conciencia, sino porque en el momento que usted declara a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, cuando usted lo cree con toda su mente, con todo su corazón, y declara que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando usted lo cree en su corazón y en su mente, en ese momento, aunque usted no tenga conciencia de ello, usted es sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a empezar a hacer una obra en la vida de aquel que ha dicho, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. En el momento que usted lo crea, es sellado por el Espíritu Santo y se inicia un proceso de cambio, un proceso de transformación del cual incluso no somos conscientes. Y eso es lo maravilloso. Es la palabra de Dios una y otra vez sobre nuestras vidas. Podía yo decirle que testimonio soy de ello. A mis 40 años, 41, 42, no quería saber nada de ese Dios del que me hablaban y yo pensaba en procesos religiosos. Y me enojaba, estaba molesto. Alguna vez maltraté a mi hijo y maltraté a mi esposa, diciéndoles que no me manipularan, que no me forzaran a hacer cosas que yo no quería. Pero como teníamos que vivir juntos en la misma casa, casi invariablemente mi esposa me estaba hablando de la palabra de Dios, día tras día, y debo decirle que a veces yo me molestaba, pero día a día, con paciencia y con amor, exhortándome un día a la vez. Y aunque yo no me daba cuenta, esa palabra empezó a romper la dureza de mi corazón. Empezó a romper la dureza de mis pensamientos. Empezó a romper el dominio de espíritus que eran los que ordenaban y conducían mi vida. Puedo mirar hacia atrás y decir, como en su palabra lo expresan muchos de sus siervos,
Gracias Dios, gracias Dios, porque me rescataste de la oscuridad, me rescataste de la ignorancia, me rescataste, Señor. Estaba yo perdido y con amor tú me rescataste. Señor, había malgastado todos los dones y talentos que tú me habías dado, tal y como lo expresa la parábola del hijo pródigo o del padre amoroso, como usted quiera llamarla. Y me trajo hacia la vida. Me trajo hacia la luz del entendimiento, como a muchos de ustedes seguramente que podrían testificar de la misma manera. En eso se refleja el amor de Dios. Y una vez reflejado el amor de Dios, no es simplemente que yo tenga un deseo y yo quiera, porque hay mucha gente que quiere y tiene el deseo de cambiar y no puede, y pasan los años y siguen siendo lo mismo. ¿Por qué no pueden? Porque la obra no es del ser humano, la obra es del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Pero no puede venir si la palabra de Dios no está permanentemente sobre nuestras vidas, una y otra vez. Y a medida que eso suceda, debe despertar en nosotros un amor por los demás. Ciertamente empieza por los de casa. Y nosotros nos damos cuenta que si antes nos irritábamos, ahora procuramos tener dominio. Que si antes levantábamos la voz, ahora me doy cuenta que no puedo ejercer dominio sobre las demás personas fuera de mí, aunque sea mi esposa, mi hijo o mis familiares. Ciertamente nos damos cuenta de que debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por todos nosotros. Que cuando era lastimado, no volteaba ni siquiera a ver para preguntarles por qué lo haces. Que era insultado, que era vejado. Y en el máximo y superlativo momento de misericordia, cuando estaba en la cruz, él levantó sus ojos y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es para nosotros, cuando somos irritables, violentos, malhumorados, no sabemos qué es lo que pasa. Jesús puede levantarse y decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque aún no han sido totalmente llenos del Espíritu Santo y están librando una lucha en el día a día. Dios desea que todos podamos venir a la comprensión y entendimiento de las cosas eternas. Y el proceso empieza primeramente por nosotros. Y cuando el proceso empieza por nosotros, lo siguiente que viene es darnos cuenta de que hemos estado ofendiendo a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, dijo: arrepentíos y convertíos. El primer paso es arrepentirnos. Y el arrepentimiento, que es distinto al remordimiento, el arrepentimiento es un deseo genuino de querer cambiar, de saber que hay cosas que no están bien y que tenemos que cambiar, cualesquiera que sea la situación de nosotros. Más cuando alguien está pasando por un proceso de enfermedad. Dios me ha permitido ver a algunas personas que están en el lecho de muerte y que ni aún así quieren perdonar a sus familiares, que ni aún así quieren ordenar su casa, porque están envueltos en pensamientos, y no precisamente pensamientos de bien, sino de mal.
El Señor desea que ordenemos nuestra casa. El Señor desea que pongamos en orden nuestra vida. Todo lo que eso implica, para un varón y para una mujer es distinto. Para un varón quizás siendo el proveedor de su casa, por lo menos conforme está señalado en la palabra del Señor, teniendo la responsabilidad de la familia, porque el varón es el que va a dar cuentas delante de Dios cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste con la familia que te di? A la mujer también le va a preguntar, aunque es en otro escenario. Para el varón necesita resolver cuestiones que debe resolver. Y la principal cuestión que de alguna manera u otra todos debemos resolver es no deberle nada a nadie y estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con todos. Ordena tu casa, le dijo Elías. Tenía que arreglar las cosas que estaban mal delante de Dios, que estaban mal en su vida, que estaban mal en su palacio. Y al final le dice, porque ciertamente morirás. Todos nosotros tenemos un principio y tenemos un fin. Ahora, Dios no desea que estemos angustiados por el momento que va a llegar el fin. Como Pablo lo expresaba y les decía a sus discípulos, si por mí fuera, yo ya quisiera estar con el Señor, porque sé qué es lo que me espera. De alguna manera Pablo dejaba entrever que Dios en algún momento de la historia lo había llevado hasta el tercer cielo, en donde dice Pablo, vi cosas que no les puedo decir, me está prohibido decírselas. Pero sus ojos estaban en la eternidad porque sabía que era lo que venía. No tenía temor, no tenía miedo. Y eso explica el por qué en distintas circunstancias en las que pareciera casi imposible que pudiera sobrellevarlas y llevarlas a cabo, porque su actitud era diferente a la que pudiéramos tener la mayor parte de nosotros. Y en la que nos exhorta a nosotros, que sea cual sea la situación, podamos voltear al cielo y decirle gracias Dios, gracias Señor, gracias, te alabo y te bendigo Señor. Aun cuando sean cosas dolorosas, permitir que podamos identificar, gracias Señor, porque en medio de la necesidad tú pones medios, pones recursos. Gracias Señor, porque en medio de la necesidad tú mueves el corazón de algunos de mis familiares o de todos mis familiares. Gracias Señor, porque en medio de la necesidad yo puedo testificar que tú abres puertas que parecía que no podían abrirse y cierras aquellas que deben de cerrarse. Gracias Señor, porque aún en medio de mi necesidad, de mi angustia, de mi dolor, tú traes paz y contentamiento a mi corazón. Gracias Dios, porque aún en medio de mi proceso doloroso, tú me permites perdonar y bendecir. Perdonar a los que me han ofendido, pedir perdón por los que yo he ofendido tal vez y bendecir, Señor. Particularmente bendecir a los que me maldicen, a los que buscan mi daño, a los que han hablado en contra de mí, a los que me ultrajan y persiguen. Gracias, Señor, gracias. Humanamente, alguien diría que algo no está bien. La palabra de Dios dice, porque cuando usted actúa conforme al corazón de Dios, al mundo le parece una locura la manera en que usted actúa y se desenvuelve. En eso se refleja el amor de Dios, en que nos amemos unos a otros. Dice en la proclamación, el que no ama no conoce a Dios. El que no ama a su hermano, al cual puede ver, ¿cómo puede amar a un Dios que no ve?
Pero si usted ama a su prójimo, si usted ama a sus enemigos, es inevitable que usted ame a Dios. Y cuando usted lleva a cabo el perdón, la reconciliación y el amor para con los demás, esto toca el corazón de Dios. Y en la medida que usted ha reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito de Dios, Dios lo adopta y le da la categoría también de hijo y de coheredero con nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar las promesas que alcanzó nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la vida eterna. Y nosotros pedirle al Señor que nos fortalezca en el día a día a través de su Espíritu Santo, para que yo pueda seguir adelante, para que yo pueda seguir aprendiendo, para que yo pueda seguir siendo capacitado. La capacitación principalmente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Dios desea que seamos mansos y humildes. Lo que esto significa, conforme a la palabra de Dios y para la vida de cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que seamos tolerantes con la injusticia, porque el Señor también nos exhorta y nos dice que seamos luz y sal para la tierra. Pero todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a la palabra del Señor. Todo lo que el Señor dice, Él lo hará. Salmo 37 dice, no te impacientes cuando las cosas no vayan bien. De hecho, aquí dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes cuando las cosas no vayan bien, porque ¿qué hace un maligno? Viene a incomodar tu vida, viene a incomodar tus pensamientos, viene a traerte intranquilidad. No te impacientes. ¿Y cómo podrán hoy pacientarse con la palabra del Señor? Y dice, y no tengas envidia de los que hacen maldad. Hay tantos ejemplos hoy de personas que pareciera que no tienen ningún temor de Dios. Y digo parecieran porque no puedo juzgar. A lo mejor en la intimidad son gentes que van y se arrodillan y claman al Señor por la manera en que se han conducido. Pero también la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No puede dar fruto bueno el árbol malo, ni fruto malo el árbol bueno. Por su fruto los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 5:20, el reflejo de aquel que está caminando en el Señor, es amor, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, humildad. Y el más importante, como señala Pablo, es el amor. No el amor humano, no el amor fraternal, el verdadero amor. El verdadero amor, el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que nada espera, que de ninguna manera es egoísta. Ese es el amor al que se refiere. Hoy hay tanta confusión en el mundo, en personas que dicen, pues yo no veo que tú me ames, y hay personas que van en contra totalmente de la voluntad de Dios y desean que los ames. No, lo que puedes tener es compasión por ellos y misericordia por ellos y orar por ellos. Salmo 37:3, confía en el Señor y haz el bien. No el bien que tú piensas que estás haciendo lo bueno. Para nuestros jóvenes hoy varía un poquito con los que ya no estamos tan jóvenes, y a veces lo que nos parece incorrecto y malo a ellos les parece que está bien.
que debemos dejar a las personas que vivan como quieran. ¿Y cuál es la verdad? ¿La de ellos o la de nosotros? La verdad está en la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios, es el parámetro con el cual nos tenemos que medir. Confía en Dios y haz el bien. Y si tú confías en Dios y haces el bien, mira la promesa, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Porque el pastor de pastores es el que te estará pastoreando. Y continúa diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en Dios. Deleítate en Jehová. Desafortunadamente y socialmente y actualmente, nuestro deleite está en las diversiones que ofrece el mundo. Está en el cine, en el teatro, en la música, en la diversión. No creo que Dios esté enojado con el esparcimiento. Pero cuando éste no glorifica a Dios, hay un problema, un grave problema. Deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. El deleite viene cuando tú, de continuo en tu boca, hay alabanzas y hay agradecimiento de continuo por todo, absolutamente por todo. Gracias, Dios, gracias porque me permites ver este día, gracias porque me permitiste, Señor, tener pan sobre mi mesa, gracias, Dios, porque tú me permites tener sustento, gracias Dios porque me permites tener vestido, gracias Dios porque tú me permites tener un techo, gracias Dios porque además de eso tú me permites compartir con aquel que no tiene. Siendo esto último un poquito difícil, ¿verdad? Sigue diciendo el Señor, Salmo 37:5, encomienda a Dios tu camino. No es una sugerencia. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Somos como niños. Debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Debemos tener plena confianza de lo que Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y luego dice, y no te alteres. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres del hombre que hace maldades. Y yo sé que no es fácil. Porque hay gente que incluso se vanagloria delante de nosotros. Y no se vanagloria de las cosas de Dios ni de las cosas eternas. Se vanagloria de las cosas materiales. Pero no se dan cuenta que es una trampa. La palabra del Señor dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque si alguno desea las cosas del mundo, llama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que Dios está diciendo es, no hagas pequeños dioses o deidades de las cosas que te rodean en el día a día, porque solamente Dios, es al único que le mereces alabanza, gloria, reconocimiento, es el único. Y sigue diciendo, Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. No hay uno solo de nosotros que no experimente ira y enojo por alguna situación en algún momento determinado de nuestra vida, todos los días. Quizás te molesta porque te agarran tus cosas. Si uno analizara, diría, bueno, ¿para qué las dejas ahí expuestas? Quizás uno se irrita porque agarraste el alimento que estaba en el refrigerador y lo habías estado conservando para disfrutarlo durante una noche que ibas a hacer no sé qué cosa. ¿Y quién tomó esto o quién agarró eso? Y hay una especie de enojo. El Señor no habla de que el enojo sea mayor o menor. Simplemente
nos llama a tener una actitud de mansedumbre y de humildad. Y dice, y no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Hay gente que todos los días en el que amanece están pensando en hacer el mal. Está expresado en el libro de Proverbios. Porque el malo solamente en eso piensa, de continuo, en el mal que hará en ese día. Pero para ellos hay un destino conforme a la voluntad de Dios. Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos. Es que yo veo que tienen larga vida y parece que la vida les sonríe en esta vida. No te confundas. El sentido de la vida no termina aquí, sino en la vida eterna. No hagáis tesoros en la tierra, sino hagáis tesoros en el cielo. Compren oro, plata y piedras preciosas de mí, que no se destruyen ni corrompen, dice el Señor, de los tesoros del cielo. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Aprended de mí que soy manso y humilde, pero los mansos heredarán la tierra. Porque los benditos heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Porque en Jehová, Salmo 37:23, son ordenados los pasos del hombre, y él es el que aprueba el camino de éste. Y cuando el hombre temeroso de Dios cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostendrá de su mano. Dice el salmista, joven fui y ahora he envejecido, y en este tiempo de vida no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, sino que en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En el 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a aquellos que le siguen. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Espera en Jehová y guarda su camino. La salvación de los justos es Jehová. Y Jehová es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová nos ayudará y nos libertará. Él es el que nos liberta de los impíos, de los malos, y nos salva, por cuanto en Él esperamos. Finalmente, al maestro del que les comentaba, Dios me permitió exhortarlo a través de este pasaje de Elías, en donde le entrega el mensaje a este rey. Y es impresionante lo que la palabra de Dios hace, porque yo no diserté de nada, no había mucho tiempo en la consulta, pero al terminar la consulta, él se me quedó viendo y me dijo, ya entendí, médico, ya sé lo que tengo que hacer. Y bueno, si el Señor me permite ver qué es lo que va a hacer, seguramente habrá venido el entendimiento. Hubo una exhortación para decirle que en ese momento para él lo más importante era la salvación de su alma, de su casa, de su familia, de la misma manera que lo es para nosotros. Yo espero que el Señor les fortalezca a todos y cada uno de ustedes, no importa la circunstancia por la que esté pasando,
como acabamos de leer. Espera en el Señor. Espera en el Señor. ¿Y cómo espera? Meditando en su palabra, leyendo la palabra, estando en la palabra. Espera en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y está hablando de las peticiones que estén en el orden de Él. Que el Señor siga haciendo la obra en todos y cada uno de ustedes. Que el amor, la paz y la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.